Hola a todos ustedes. Ahí va lo prometido. Vamos a hablar de cardiopatía isquémica, que tiene dos grandes grupos. La enfermedad coronaria crónica estable, algo que tiene mucho tiempo de estar ahí, más de 3 meses, y los síndromes coronarios agudos, lo que va a despertar ahorita, lo que va a hacer que hayan problemas en este minuto. La cardiopatía isquémica me trae a la mente una película que ustedes no han visto seguramente, pero que era evocadora de un cine caliente de antes. Esta es una producción de Woody Allen, el título lo dice todo, y yo lo cambiaría por todo lo que siempre quiso saber sobre cardiopatía isquémica y nunca se atrevió a preguntar. Si tienen posibilidades de ver, es comedia de humor negro, a lo mejor les gusta. Fíjense ustedes qué es lo que sucede en un paciente. Este es un caso del año pasado, de un trombo masivo, un coágulo grandote que parece gelatina en la punta del ventrículo izquierdo, después de un infarto de miocardio con elevación del segmento ST en un hombre joven que tenía alteraciones de los factores de coagulación. El 5 de Leiden pasa en discrasias sanguíneas. Hay eventos isquémicos coronarios y cada día nos sorprendemos más de esto. ¿Qué es un infarto? Fíjense, este es un zoom de una arteria coronaria donde lo que ha pasado es que con el tiempo se ha formado esta placa ateromatosa, la cual ha ido limitando, vamos a verlo en un instante, pues la progresión de la sangre, y hay un momento en que el flujo sanguíneo se tranca porque hay un coágulo de sangre que bloquea la arteria y produce un área necrótica distal, un tejido cardíaco muerto por una obstrucción coronaria. En pocas, esa es un evento isquémico. La cardiopatía isquémica tiene varios subgrupos. Tiene el paciente que muere de golpe, muerte repentina, muerte súbita de origen cardíaco. Es paciente que tiene una enfermedad coronaria crónica estable, lo que se conoce con el nombre de angina estable. Son pacientes que hacen síndromes coronarios agudos ahorita. Vamos a ver que este también es igual que este fenómeno de placa. Y tenemos el grupo que hace una cardiopatía isquémica con insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que pasa con el paciente que tiene una enfermedad coronaria crónica estable? Tiene una obstrucción fija, una angina estable típica. Es alguien al que poco a poco la placa ateromatosa se le va formando y va disminuyendo la luz vascular y va produciendo una disminución progresiva constante del flujo coronario. Esta es una enfermedad coronaria crónica estable. Y esta es un síndrome coronario agudo que puede llegar a infarto agudo de miocardio y muerte súbita y tiene un accidente de placa. La placa no es fija, la placa es variable y como es variable, inestable, se rasga y al rasgarse se rompe y al romperse se forma un coágulo y el coágulo, el trombo crece y obstruye el trombo en ese afán salvador de la placa, termina volviéndose un trombo oclusivo. Puede haber una muerte súbita por un trombo oclusivo total, por supuesto, un infarto transmural con muerte súbita, porque se tapó todo, pero puede haber un infarto agudo de miocardio o una angina inestable, que también puede llegar a muerte súbita, por estos fenómenos de placa, que es lo que vamos a ver. Lo que sucede es que en todo episodio de enfermedad coronaria crónica estable hay un desbalance, una falta de equilibrio entre el flujo que se ofrece. Y eso puede ser por una obstrucción, esa placa de ateroma que vamos a ver animada dentro de un ratito, que va cerrando poquito a poquito la luz vascular, fenómenos microvasculares, con obviamente arterias más chiquititas, o fenómenos finalmente vasoespásticos, espasmos vasculares. Esta enfermedad crónica estable tiene como presentación clínica, pues un paciente desde el asintomático no sabe
un síndrome coronario secundario a enfermedad ateroesclerótica o aterotrombótica asintomática, que hay, lo vamos a ver también. Puede llegar a cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca, angina de esfuerzo, angina de reposo, con todos estos elementos en su fisiopatología. Este parece un espacio publicitario del History Channel. Veremos qué es lo que pasa con angina, desde la historia hasta el futuro. Este caballero, de 1700 a 1800, don William Heberden, el de los nódulos de Heberden, era un caballero que hizo una descripción brutal en 1768. En algún momento les había dicho que había sido hace 200 años, probablemente hace 300 y más. En una conferencia en el Real Colegio de Médicos de Londres, pues da lugar a un hito fundamental. William Heberden, un británico que hoy es caballero del Imperio Británico, Sir William Heberden, habló de la angina de pecho como un síntoma, como un padecimiento y como una enfermedad. Este caballero, fíjense, es terriblemente largo lo que habría que explicar de él, lo que habló de este desorden del pecho marcado, pero lo resumiremos en un short que habla de una enfermedad de tórax por síntomas intensos y peculiares, que no es raro y que merece ser comentada por su localización, por la opresión que le acompaña. No parece incorrecto denominarla angor pectoris, en latín angustia de pecho, dolor torácico angustioso. Este caballero comenzó a llamarla así desde el 1700 y moneditas. Esta fue, estamos hablando 1768, una película vieja, en el segundo volumen de un texto donde habla de algunos desórdenes como parte de una supuesta respuesta multisistémica desde esa época. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a tratar de aterrizar hoy. Pensemos en un hombre relativamente joven, trabajador, que toma sus traguitos pero fuma bastante, roncador crónico, que tuvo algún brote psicótico siendo un muchacho, quien no ha tenido esa experiencia, que tiene como antecedentes heredofamiliares un padre con accidente cerebrovascular y un hermano mayor con infarto y que llega al hospital con una crisis hipertensiva. Tenemos algunos elementos interesantes de este gordito. Toma, fuma, es roncador, es decir, cuello corto, es un paciente con accidente cerebrovascular, es un individuo con un padre con accidente cerebrovascular y con un evento isquémico coronario en la familia y que además es hipertenso. Cuando lo revisamos, lo único que destaca es la hipertensión. No tiene fiebre, buena frecuencia cardíaca, buena saturación, tiene un índice de masa corporal incrementado, está gordo, como varios, no hay nada en los ruidos cardíacos, no hay soplos, la auscultación pulmonar es normal, no hay más, no hay nada. Lo único que tiene es hipertensión. Entonces, cómodamente le podemos decir, bueno, no coma tanto, no tome tanto, no fume tanto, váyase a la casa, controlaremos la presión. Evidentemente, probablemente estemos frente a un paciente que ya haya comenzado con un fenómeno ateroesclerótico. La ateroesclerosis es, como dice el texto, el engrosamiento, el endurecimiento anormal de las paredes por la formación de placas de ateroma. Y este ateroma es un depósito, pues, de un material lipoide en la íntima de las arterias y que deriva su nombre, pues, de un griego clásico. Atero, papilla, y escleros, duro. No olvidemos que esclerodermia, piel dura, es parte de una enfermedad del tejido conectivo. Entonces, esta ateroesclerosis es una grasita dura depositada en la íntima de las arterias. Entonces, termina depositándose, como ven ustedes, desde las estrías grasas con pequeñas verruguitas donde empieza a sentar el depósito del colesterol y un intenso
despliegue de capa sobre capa sobre capa, esto que dice teres trombo en formación, necrosis al centro del trombo y unas vacuolas, alteraciones que hacen que la luz vascular se vaya haciendo cada vez más pequeñita con placas superpuestas de ateroma que lo que hacen es darnos un corazón lipídico, una matriz lipídica de diferentes edades que hace pues que este fenómeno ateroesclerótico que empieza a partir de la tercera década de la vida, de hecho a veces antes, con estas estrías grasas y estos depósitos, vayan progresando hacia el interior de la luz vascular hasta que llega un momento que la placa se rompe y se forma un coágulo. Coágulo que va a tapar completamente el vaso. Fíjense ustedes el fenómeno aterotrombótico reflejado en un dibujito muy simpático. Hay un fenómeno ateroesclerótico, aterotrombótico que obstruye, deja de pasar el flujo sanguíneo y se produce un infarto. Y aquí tenemos unas placas de colesterol en las arterias del fondo de ojo, de un fenómeno análogo, pero con infarto retiniano. Esto se conoce con el nombre de las placas de Hollenhorst, que son émbolos de colesterol que pueden llegar a pasar, trancar en algún lugar de una circulación tan minúscula como la del fondo de ojo, produciendo amaurosis, hemianopsias, cuadrantopsias, etcétera. Lo que uno teme, fíjense ustedes, acá hay una placa en una coronaria que se desprende y termina llegando por acá. Lo que uno piensa es que el coágulo va a ser esto, que va a migrar, como se está viendo en esta imagen de arteriografía coronaria. Esto es muy romántico que pase, o sea, no es romántico como, wow, qué simpático, qué agradable, qué sensual. No, es como victoriano, es como del Renacimiento, ¿no? Es un pensamiento muy clásico. Y debemos recordar que las arterias no son tubos rígidos, son tubos que tienen una estructura donde puede asentar el depósito de ateromas. Sin embargo, debo mencionarles como una pausa hace muchísimo tiempo en la parte de la historia de la Grecia antigua, de las ciudades-estado, existía una carrera que se conocía como la carrera de los hoplitas. Y al individuo que se caracterizaba por ser un guerrero que era capaz de cargar como 15 kilos de armadura, obviamente no con zapato deportivo, sino con sandalias, se lo enviaba a hacer entrenamientos a un lugar llamado Hemeródromo. Hoy, por supuesto, la mayor parte de los atletas o son del África subsahariana o son japoneses, son asiáticos que concursan en carreras que tienen su nombre desde esta época, desde la época de los hoplitas. Y esta carrera, la carrera de los hoplitas, nos lleva a otro segmento de la historia que nos habla de una batalla. Hay una película que se llama la película se llama 300. En realidad, el original se llamaba 300 espartanos y habla de un problema de invasión. Se intenta 3 veces y en una de ellas, pues chocan contra gente ateniense. La segunda vez chocan contra espartanos y en este devenir de las llamadas guerras médicas, porque son medo-persas los que quieren invadir, lo que sucedió fue que en Atenas iban a pelear y los atenienses hablaron con sus familias y dijeron, vamos a hacer algo, vamos a ir a luchar contra los medo-persas, nosotros somos gente más o menos, no sé, intelectual, no somos guerreros y es probable que vayamos a morir todos. Si no hemos vuelto en 72 horas, pues lo que tienen que hacer ustedes es un suicidio colectivo, más o menos. Y resulta que no, terminaron venciendo los atenienses y hubo que mandar a alguien para que, pues, avisara que habían ganado y mandaron a un chasqui.
a un chasqui que se llamaba Fideidípides. Y él corrió por una llanura de 50 estadios, 42 kilómetros, casi, 41 kilómetros, 196 metros, por la llanura que recibe el nombre de maratón. Y al llegar, dijo en griego, disculpen, mi griego es malo, xairete, xairete, meninki kamen, que significa más o menos, regocijaos, regocijaos, hemos triunfado. Este es el monumento dedicado a este atleta que después de pronunciar estas palabras se murió. Se considera que ese es el primer caso de enfermedad cardíaca isquémica coronaria producida por esfuerzo supremo y que figura en los libros de historia. De ese entonces, ahora, pues han pasado varias cosas. Este es un análisis estadístico que apareció en una puesta al día de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular, una puesta al día 2021, donde se menciona que la prevalencia cruda de enfermedad cardiovascular en 2019, antes de que llegara el COVID, era de alrededor de 523 millones de personas, y en esta publicación, cuya dirección electrónica está acá arriba, lo que se vio es que un capítulo entero, el capítulo 19, habla de aterosclerosis subclínica. Pacientes que no saben que tienen fenómeno aterosclerótico y que hace que este número sea cada vez más creciente. También muy rápidamente les había hablado de que a veces hay pacientes que hacen infarto de miocardio, perdón, con arterias coronarias no obstructivas, el MINOCA o el INOCA. Hay un gran capítulo que habla de este tipo de infarto en mujeres jóvenes, y lo que se ha invocado son poco más o menos esta secuencia de eventos. Vamos a ver muy rápidamente con un zoom. Una de las cosas que puede pasar es ruptura de la placa. Esto es una arteria coronaria proximal, medio y distal. Puede haber cavitaciones intraplaca, se hacen unos orificios dentro de la placa. Puede haber placa sobre placa superpuesta, proximal, media y distal. Puede haber formación de trombos dentro de la placa con ruptura de la placa. Puede haber esto, que también lo habíamos mencionado muy rápidamente, un espasmo de la íntima. No hay placa, está libre. Este espasmo no es ni siquiera parecido a esto. Si ustedes ven, este es la luz de un transductor que se llama IVUS, que es un ultrasonido intracoronario. Da la impresión de que fueran ojitos, ¿no? Ojos de felino. Y aquí, pues, está todo perfectamente potable, o puede haber disección arterial espontánea. Se rompe por la formación de un émbolo que está localizado, un coágulo retrointimal. Entonces, cualquiera de estos eventos puede suceder en alguien que no tiene nada de clínica. No olvidemos que el fenómeno vascular puede ser en territorio renal, en territorio cerebral, en territorio cardíaco, en territorio pulmonar o en vasos sanguíneos, donde además media la inflamación. Y esta inflamación hace que los mediadores de la inflamación, bradiquinina, histamina, serotonina, leucotrienos, hagan que aparezcan nanopartículas, va a servir esto para el final, que alteren las células endoteliales con retracción, filtración de proteínas plasmáticas y fenómenos de adhesividad plaquetaria y de partículas de colesterol al interior del vaso sanguíneo. Este es un ejercicio de física. Se tiene una obstrucción en algo que tiene flujo laminar, y a medida que va aumentando el flujo, el movimiento de las partículas por detrás de la obstrucción terminan agolpándose en la obstrucción, y en el caso de la formación de una placa de ateroma, como vamos a ver, esto termina rompiéndose y disrupcionando al interior del vaso sanguíneo. Fíjense aquí en el espesor
de la íntima empieza a aparecer una placa ateromatosa, se proyecta hacia el interior vascular y finalmente llega un momento en el que crece, termina debilitando esta subendotelización, se rompe y se forma un mecanismo de remolino, la agregación plaquetaria, la inhibición de la migración de los macrófagos y un infarto con un stop que, representado en este crecimiento de placa, termina mostrándonos que esto llega hasta un momento en que la disrupción produce ruptura y hemorragia subsecuente con la formación de un coágulo que termina ocluyendo la arteria coronaria. Entonces, desde una placa apenas perceptible o desde un vaso sanguíneo absolutamente limpio hasta la obstrucción casi total por esta placa de diferentes edades, tenemos que considerar que hay factores de riesgo: hipertensión, diabetes, dislipidemia, resistencia a la insulina, alteraciones de la coagulación y hoy uno de los nuevos invitados, la anemia. Este es parte del remodelado coronario de Glagov, de un escritor, de un autor ruso, que desde lo normal, pasando por una enfermedad leve hasta una enfermedad moderada, donde se intenta preservar el diámetro, hasta un estrechamiento notable con enfermedad severa de la luz vascular, pasa un periodo relativamente largo. Fíjense ustedes, una animación de esto mismo, una arteria coronaria que trata de mantener la luz en tanto que la progresión de la placa es pobre, pero que poco a poco pues va engrosando y va disminuyendo la luz hasta que finalmente se rasga, se rompe y se infarta. Los factores de riesgo para que esto se desarrolle son variados. El tabaco, el más importante, aumenta 3 veces el riesgo de enfermedad cardiovascular. La nicotina por sí misma libera catecolaminas que producen daño arterial, aumento del tono coronario con espasmo, alteraciones de los niveles y los factores de coagulación e incrementa el colesterol malo y reduce el colesterol bueno. Y además que la inhalación propia del tabaco pues va a disminuir el aporte de oxígeno al miocardio y va a aumentar la agregabilidad plaquetaria. La hipertensión, hay que tratar de mantener un estilo de vida saludable. No nos olvidemos que a medida que nos vamos haciendo más viejos, los vasos sanguíneos se van volviendo más duros también y hay que tratar de mantener un valor de presión arterial ideal, tratando de tener una dieta cardio saludable, haciendo ejercicio físico eh, apropiado, no exhaustivo. Un factor de riesgo, la diabetes. Hay que intentar manejar los valores de ese monosacárido en sangre. El colesterol en sí mismo, el acúmulo del colesterol que viene de un desbalance de la dieta, y la obesidad y el sedentarismo. De hecho, la obesidad es un factor de riesgo que tiene más peso específico que los otros. El tabaquismo es muy importante, pero la obesidad y el sedentarismo son responsables de la mayor cantidad de accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares. Esto, les decía, sucede a nivel del sistema nervioso central, corazón o enfermedad arterial periférica, y es solo cuestión de tiempo, con una mortalidad del 30% si es que la afectación es en uno solo de estos territorios, multiplicándose de manera geométrica si es que abarca más de uno de estos territorios. Trataré de aterrizar en angina estable. Es un dolor torácico, una angustia de pecho que no ha sufrido cambios en el patrón de presentación en el último mes y que para evaluar su severidad se acude a la clasificación canadiense, que es la siguiente. El grado 1, la actividad física habitual no produce síntomas y estos se producen solo esfuerzos extremos o duraderos que el paciente más o menos conoce. El grado 2, hay una limitación ligera de la actividad física ordinaria, subir un piso, andar a paso normal 2 cuadras, todavía es predecible, este es angina estable. Grado 3, hay una limitación importante en la actividad habitual,
aparece al andar poco, una cuadra o subir un tramo de escalera. Y grado 4, la incapacidad de realizar cualquier tipo de actividad sin que no haya ese dolor torácico. Esta es la angina estable. La angina, en términos probabilísticos, por anamnesis, el dolor lo puede agrupar en 3 categorías para hacer diagnóstico. Angina típica, una angina estable típica, un dolor torácico atípico o un dolor no anginoso, el cual se puede llegar a resolver haciéndonos 3 preguntas y observando un signo clínico. Preguntas: ¿el dolor es centro torácico? Segunda pregunta: ¿el dolor ha sido desencadenado por el ejercicio? Tercera pregunta: ¿el dolor desaparece con el reposo, con el reposo o a la administración de nitroglicerina? Estas son las 3 preguntas. Contestando 2 de estas afirmativamente, la posibilidad de dolor anginoso es del 90%. Y el signo de que el paciente tiene angina es que señale el dolor con el puño apretado o con la mano extendida en sensación de reclamo, en petición de ayuda, con la mano, no con un dedo. Me duele por aquí, me duele por allá. Oh. Las 3 afirmativas, alta probabilidad. Las 3 afirmativas más el signo del puño, 99% de angina típica. 2 afirmativas, dolor torácico atípico. Incertidumbre, en este caso de respuestas, hay que recurrir a pruebas para saber si este paciente tiene efectivamente un dolor torácico. Si hay una sola de estas o ninguna es afirmativa y el signo es con los deditos, ese dolor no es anginoso. Es un dolor torácico no coronario. La causa más común es pues la aterosclerosis con obstrucción que puede ir desde subclínica hasta significativa, y la placa se considera estable cuando está centradita, sus bordes son lisos, está íntegra y tiene poco poder trombótico, está quietita. La angina va a ser estable mientras el núcleo de la placa no esté en contacto con los elementos formes de la sangre, y va creciendo poco a poquito, lo que permite que el flujo coronario distal sea suficiente mientras el paciente está en reposo, pero se convierte en insuficiente cuando el paciente empieza a hacer actividad física. Entonces se produce ese desbalance del que hablaba al principio entre la demanda aumentada de oxígeno y el suministro reducido. Fíjense aquí estas 2 imágenes. Esta nos va a mostrar una angina estable y esta una angina inestable. Esto se tiene que ver obviamente a nivel microscópico, y cuando la placa está quieta, entonces se produce una obstrucción fija. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se desbarata o se desmorona un pedacito pequeño? El fenómeno tsunami a distancia hace que lo que era un trozo pequeño se convierta en una ola gigantesca. Entonces, una placa estable habla de una obstrucción fija y una placa inestable habla de vulnerabilidad. Con pequeños destrozos, pequeños desprendimientos, se producen grandes fenómenos a distancia. La angina estable tiene placa fija. La angina inestable tiene placa vulnerable. Una angina estable tiene un umbral fijo de isquemia. Esta placa no está modificándose de gran manera. Hay umbrales variables durante el día, hay elementos de vasoconstricción, pero podemos hablar que una placa estable da una estenosis estable, y es muy raro que esa placa estable se complique. Una angina estable tiene a la placa tiesa. En cambio, una placa vulnerable es una placa que se erosiona, que resulta en trombosis y que puede llegar o de angina inestable directamente a infarto de miocardio o a muerte súbita de origen cardíaco. La angina estable
No excluye un electrocardiograma normal el diagnóstico. De hecho, es normal hasta en el 50% de los pacientes. Podemos encontrar ondas T negativas o infradesnivel del ST como un dato interesante. En algunos casos, la angina variante o de Prince-Metal tiene supradesniveles del segmento ST. Puede haber bloqueos de rama o datos de crecimiento ventricular izquierdo o la pseudonormalización de algo que haya estado con supradesnivel y luego vuelve a normal, probablemente esté hablando de un grado más importante de isquemia. Habitualmente la placa de tórax es normal en la angina estable, a no ser que haya una falla cardíaca, y en la ecocardiografía pues vamos a valorar la función ventricular de los segmentos que habíamos hablado, disquinesias o discinesias regionales, que es específico y de alto valor diagnóstico, y se hace la ecocardiografía de estrés. ¿Qué se hace? Ergometría, tiene sensibilidad y especificidad que van de 60 al 80%. Se indica en los pacientes que tengan angina estable, que tengan sospecha, y los objetivos es diagnosticar, pronosticar cómo va a ir, tratar de evaluar la capacidad funcional, y ya que estamos aquí, le haremos tratamiento y le ponemos un stent. La elevación del segmento ST de 2 o más milímetros en la ergometría, que el paciente presente hipotensión arterial, dolor torácico, cambios precoces del electrocardiograma, son datos que no nos van a permitir equivocarnos. Hay otros criterios de positividad: infradesnivel, medido a 80 milisegundos del punto J, que son exquisiteces de los hemodinamistas. Se puede hacer ventriculografía con tecnesio 99, un material radioactivo para valorar fracción de eyección, y el pronóstico es malo cuando la fracción de eyección es menor al 50% en reposo, una fracción de eyección que no supera el 50% en esfuerzo, una fracción de eyección que disminuye más bien 10% en el esfuerzo, y la aparición de nuevas zonas de contractilidad anómala nos hablan de un paciente que debe ser revascularizado de inmediato. El diagnóstico es clínico, se puede utilizar electrocardiograma, enzimas, eco y CATE, pero el diagnóstico es evidentemente clínico. La característica es un dolor en cinturón transfixiante, y debemos preguntarnos el tipo de dolor: medio esternal, habitualmente esa es su localización, que puede irradiarse a la mandíbula, puede irradiarse a ambos brazos, al espacio interescápulo vertebral o al borde cubital de ambos brazos o al epigastrio. ¿Qué tipo de intensidad tiene? ¿Cuánto dura? ¿Y qué tan relacionada con el esfuerzo está? Una angina estable es aquella que aparece con el esfuerzo, en la que no ha habido cambios en su presentación en el último mes. No se prevé que hayan cambios ni nada desfavorable, pero una angina inestable es aquella angina que aparece con el reposo, en la que ha habido cambios en su presentación en el último mes. Si yo desarrollo un dolor torácico en este minuto, lo más probable es que lo mío sea angina inestable por definición, porque hay cambios en los últimos 30 días. Si estoy desarrollando dolor torácico en este minuto, hay cambio de ayer para hoy. Entonces, es la angina de reciente comienzo una angina inestable por definición. La duración, de 3 a 5 minutos, comienza con el ejercicio, cede con el reposo o con uso de nitratos o nitritos, y se desencadena más o menos con el mismo estímulo, porque la obstrucción es fija. Ya en 1912 se habló de la obstrucción de las arterias coronarias como una presentación clínica que puede mantener al paciente vivo todavía y que hace no solamente recuperable, sino probablemente hasta tratable. Se ha hablado mucho de trombosis y estenosis, el crecimiento de los émbolos, la progresión de la enfermedad coronaria en la década de los 70, y se ha visto que la aterotrombosis parte de una respuesta multisistémica. Voy a ser muy breve en esto. Hay eventos multisistémicos en pacientes asintomáticos, y se ha observado que un muy buen elemento desde el 2012
es la evaluación de la placa carotídea para evaluar la aterosclerosis subclínica coronaria. ¿Por qué la carotídea? Porque en el cuello es lo más fácil de acceder a imágenes tomográficas y a imágenes de resonancia. Hay un proyecto que es el proyecto de progresión de la detección temprana de la aterosclerosis subclínica, el proyecto PESA, liderizado por españoles, que hablan de un protocolo que deberíamos seguir todos haciéndonos evaluaciones precoces, porque ha habido mitos en relación a la placa vulnerable y se ha encontrado que los constituyentes de esta placa vulnerable tienen que ver con varias cosas: la disminución del HDL colesterol, la aparición de la inhibición de la migración de los macrófagos, hemoglobina libre como parte de la placa, alteración de las mitocondrias, del DNA de las mitocondrias, la aparición de interleucinas, fundamentalmente las 6, las micropartículas de leucocitos, muchos elementos que hablan del desarrollo de estos fenómenos, pero no solamente en coronaria, no solamente en carótida, sino también en región iliofemoral. Entonces, este estudio, el PESA, ha hablado qué es lo que pasa en hombres y mujeres con placas en carótida, placas en coronaria, placas en aorta abdominal y placas en arterias iliofemorales. Cuando el hombre tiene placas en carótida, en un 36%, hay compromiso de 25% de coronarias, 26% en aorta abdominal y la mitad de los pacientes en iliofemoral. Las mujeres tienen menos aparición de enfermedad arterial coronaria, están protegidas por el estrógeno, pero tienen igual tasa de enfermedad carotídea, vascular, tienen igual predominancia de enfermedad aórtica y casi un tercio de las mujeres tienen aterosclerosis iliofemoral. Esto se ha estudiado de manera progresiva y se ha visto en carótida, en coronarias, en aorta abdominal y la enfermedad iliofemoral, como les mencionaba. Uno de los factores más importantes, la diabetes. La diabetes hace que esto se precipite con mayor frecuencia. Se hacen estudios para ver la progresión de la placa. Fíjense, el punto está aquí y aparecen placas que con el transcurso del tiempo, lo vamos a hacer con zoom, con el transcurso del tiempo muestran una progresión mayor y esto se llama score de calcio. Y el score de calcio nos permite ver en color rosado la presencia de calcificaciones en coronaria. Hay una prevalencia desde hace 10 años del valor predictivo de la enfermedad carotidia aterosclerótica en pacientes asintomáticos y su implicación con enfermedad coronaria subclínica. Entonces hay que hacer estudios femorales, iliofemorales, carotídeos para definir exactamente qué pasa con la aterosclerosis. Habíamos visto el estudio PESA, este es el otro estudio, el AWHS. Los valores son más o menos parecidos, son más dramáticos. 36% de compromiso cerebrovascular, 25% de coronarias en el PESA en varones y 50% en iliofemoral. Y el estudio AWHS de factores ateroscleróticos asociados ha mostrado que la prevalencia es mayor, cerebrovascular, cardiovascular e iliofemoral. Entonces, las imágenes en fenómenos en fenómenos ateroscleróticos subclínicos se ha encontrado en 72% de los participantes de un estudio, las placas más comunes, las femorales, seguidas de calcificación coronaria y placas carotídeas. Esto, todos hemos tenido oportunidad de ver a alguien que tenga hipertensión arterial y la relación de la hipertensión arterial con la función cognitiva, personas que hacen enfermedad de Alzheimer o demencia vascular, alteraciones de la función cognitiva a medida que se van haciendo viejitos y una serie de estudios de riesgo en estudios controlados donde se habla de la asociación de factores de riesgo en pacientes completamente asintomáticos y que se hacen seniles. Entonces, hay que buscar siempre evaluar como parte de una respuesta multisistémica qué es lo que pasa con el riesgo cardiovascular, incluso en personas jóvenes
porque a partir de eso, el estudio PESA ha mostrado que evaluando edad, presión arterial sistólica y 10 análisis rutinarios de laboratorio de sangre y orina, evaluando la ingesta dietética, se puede identificar personas jóvenes asintomáticas con riesgo cardiovascular. Con el transcurso del tiempo se ha ido viendo desde los estudios del genoma hasta el metaboloma. Ahora hay varios estudios que hablan incluso de la microbiota intestinal como factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Y lo que se ha hecho es avanzar desde la formación de placa, el LDL colesterol oxidado, la interleucina, la reacción de la cadena de la polimerasa, el fibrinógeno, el factor de necrosis tumoral alfa, hasta los péptidos atrial natriurético y el proBNP, pasando por citoquinas y mioglobinas que también de pasadita hemos visto hoy en la mañana. ¿Qué es lo que se espera para los próximos años? La albúmina hace algunos años se encontraba en dosajes de miligramos por mililitro. Hoy día podemos encontrar miligramos, microgramos y picogramos por mililitro. Lo que se está haciendo es buscar microinmunoensayo, espectroscopía y resonancia para hacer diagnósticos más apropiados. La dieta mediterránea cambia el curso de la enfermedad y ahora lo que se está haciendo es buscar nanotecnología, nanopartículas para controlar la aterosclerosis. Lo que se hace es utilizar stents, como este que está acá. Sale el stent, un resortito que trata de mantener ahí adentro de la arteria coronaria, pues la luz vascular, pero esto no es suficiente. Lo que se hace es se utiliza nanomedicina porque cada uno de estos stents está recubierto con productos con anticuerpos monoclonales. Este que dice ceses con sirolimus, este es un stent abierto. Fíjense, este que es el bare metal stent, tiene menos huella, digamos. Este es con everolimus, con sotarolimus y con placlitaxel. Se utiliza la nanotecnología para el evento isquémico. Y esto que parece el logo de una polera, de un buzo deportivo, es la proteína mitocondrial aldehído desinogenasa 4 o ALDH4A1, un autoantígeno. Se envía un autoantígeno que se parece mucho a la grasa dentro de las coronarias y lo que hace es confundir al cuerpo, que crea anticuerpos contra este autoantígeno. Y como se parece mucho a la grasa, el anticuerpo se la termina comiendo la grasa. Ese es más o menos el propósito. Se ha tratado con medicamentos antianginosos los últimos 50 años. Esta es una publicación ya viejita, pero gran efecto en fármacos no se tiene. Lo que se tiene que hacer es intentar resolver con dieta, con ejercicio y con modificaciones del estilo de vida. Al principio les decía que las arterias no son tubos, pero incluso un tubo puede llegar a tener una cantidad de sarro que termina obliterando y termina obstruyendo la vía distal. Más tarde les mando otro videito.